Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase. Solo déjenme buscar aquí el whiteboard. El programa que hizo para la pizarra. Espero que hayan estado estudiando, ¿verdad? El fin de semana, por ejemplo. Hay algunos videos que tienen bien poquitas vistas. Recordarles que si hacen exactamente, bueno, por ejemplo, Albert Einstein, de hecho, ah, definió la locura como el hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados distintos. Si ustedes están estudiando de igual forma para el tercer examen que para el segundo, pues déjenme decirles que el resultado difícilmente va a ser diferente. Sí, el examen más fácil en teoría es el segundo. Así que sí les pido que por favor, si estudian a diario, ¿verdad? Vean los videos, aunque sea, lean el libro. Bueno, con los videos de hecho ni siquiera basta. Tienen que leer el libro y hacer ejercicios, preguntarme ejercicios, ¿verdad? Perdón. Dejando el sermón de lado, vamos a lo que nos compete. Vamos a la sección 21.6. ¿Qué pasó con la sección 21.5, licenciado? La verdad es que, pues, primero vamos a estudiar la 6, porque tiene más sentido estudiar la 6 primero que la 5. No, no que yo esté corrigiendo al autor del libro, pero simplemente pedagógicamente tiene más sentido hacerlo así. Y la sección 21.6 se llama líneas. Ando súper enredada la lengua hoy. Líneas de campo eléctrico. ¿Y de qué va esto? Pues el libro hace un trabajo ahí, una especie de argumento geométrico, pero la verdad es que la definición que usa el libro no tiene sentido geométrico. El libro habla de que una línea de campo es cualquier línea en la que su punto tangente va en dirección del el campo eléctrico. Ok, aquí hay varios problemas con esa definición. Primero que nada, cualquier punto sobre una curva es tangente a la misma. Si recuerdan, la definición de tangencia es que dos superficies, dos estructuras topológicas, si lo quieren llamar así, se toquen en un solo punto. Y por supuesto, pues este punto, con respecto a la curva, solo lo toca en un punto, porque solo existe en ese punto el punto. Así que eso no tiene sentido geométrico. Lo otro es que hablan de la dirección de un punto. Eso la verdad tampoco tiene nada de sentido. Un punto no puede tener dirección. Lo que se podría hacer es sacar la derivada direccional ahí y ver qué es lo que da. Pero la verdad, yo prefiero, si se les preguntan en el examen, por supuesto, es lo que dice el libro. Yo es para que pues haya un mejor entendimiento y que pues no vayan engañados allá a Física 321 o que vayan por la vida engañados creyendo que es una línea de campo eléctrico cuando no es así. Una línea de campo eléctrico es cualquier curva que cumple con una ecuación vectorial de campo eléctrico. Así de sencillo. Y la definición está bien matemática, no es nada geométrica, la verdad sí es geométrica. Está un poco abstracta de repente, pero pues es la mejor que a mí se me ocurre y es la que tiene muchos libros también. Es cualquier curva en el sentido de, pues a esta altura ya tuvieron que haber llevado vectores y matrices, así que saben que es una curva. Es cualquier curva que cumple con la ecuación vectorial del campo eléctrico. Que esto a veces puede ser tan sencillo como de repente los confundo con esta notación, vamos a poner un R. Que esto puede ser tan sencillo como esto. Eh, qué sé yo, 2 sin Y. Y eso es todo. Entonces, las líneas de este campo, por ejemplo, o simplemente para no confundirlos con ese 2, simplemente así, uno en Y. Entonces, si ustedes tienen aquí el plano, nosotros lo vamos a trabajar en 2 dimensiones, la verdad. Entonces, el campo eléctrico va en dirección de Y.
Entonces, cualquier línea que cumpla con eso, es una línea de campo eléctrico. Y por supuesto, hay infinitas representaciones de este Y unitario, si recuerdan de vectores y matrices, porque pues dije Y arbitrario, hay infinito de este Y unitario, quise decir por si dije arbitrario, la verdad no me parece que dije arbitrario. Hay infinitas representaciones. Recuerden que es arbitrario donde ponemos el origen y que un vector, pues Y unitario es esto y es esto, siempre y cuando tenga norma 1 y vaya en dirección de Y. ¿Sí? Entonces hay infinitas representaciones. La convención para el campo eléctrico es que donde es fuerte, donde el campo eléctrico es fuerte, las líneas son cercanas y de mayor cantidad. Ah, y donde es débil, pues lo contrario. Otra cosa muy importante aquí, y ya vamos a ver cómo funciona esto, pero antes de que se me olvide una cosa importante aquí es que las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. ¿Por qué nunca se cruzan? Pues si recuerdan cuando definimos un campo eléctrico, la definición que yo le di era, pues esto es una función vectorial, ¿sí? Y está muy bonita la analogía de todo y esto de cuando uno está enamorado y mira a la muchacha o al muchacho del que está enamorado y se siente atraído hacia ellos, o huele el perfume o mira algo que le recuerda esa analogía de la fuerza de acción a distancia, muy bonito y todo, y que el campo representaría, digamos, esos sentimientos. Pero recuerden que también es bien difícil definir qué es un campo eléctrico en sí, matemáticamente o físicamente. Entonces nos quedamos con la definición matemática. Esto es una función. Si el campo eléctrico es una función, esto implica que es función. Si ustedes se acuerdan, esto implica que una imagen no puede, una preimagen no puede tener dos imágenes. Una preimagen no puede tener dos imágenes distintas. ¿De qué va esto? Esto quiere decir que una única preimagen no puede tener, es como que ustedes tengan, vengan, cojan el plano cartesiano y tienen una función cualquiera, digamos así, o qué sé yo, tengan una función así, bueno, un mapeo así, mapeo, que ni siquiera es un mapeo, porque para que sea mapeo tiene que ser una función. Entonces, fíjense aquí, esta X tiene una, dos, tres imágenes distintas. Esto no puede ser una función. Sí, porque ¿cómo sé yo? Me dicen evalúa en X igual a X sub 0. ¿Y cómo sé yo cuál de los tres es? Entonces esto ya no cumple con la definición de una función. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Como el campo eléctrico es una función vectorial, si las líneas de campo eléctrico se cruzan, quiere decir que hay un punto en el que el campo eléctrico toma dos direcciones distintas al mismo tiempo. Eso es imposible. Porque lo definimos, pues, está bien definido como una función. ¿Sí? Campo eléctrico es una función, estas cosas no pueden pasar. Entonces, eh, las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan en un mismo punto. Y vamos a mostrar por aquí, déjenme buscar el libro, hay unas imágenes que están mucho mejor de lo que de cualquier cosa que yo podría dibujar alguna vez en mi vida. Clases 200, está el Semansky.
Vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a compartir el libro. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces, como ya se los había advertido, como ya lo habíamos estudiado, las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva siempre y entran a la carga negativa. Cuando hay dos cargas positivas, pues simplemente salen de los dos. Donde hay una mayor concentración de líneas es porque el campo eléctrico es más fuerte. Y pues tiene mucho sentido que sea cerca de donde están las cargas. Si se fijan aquí cerca de las cargas, hay más concentración de líneas, digamos, que aquí afuera. Entonces, si ustedes en el examen o en la prueba les preguntan, este, les dan 3 puntos, punto A, punto B, punto C, qué sé yo. Entonces les preguntan, ¿dónde está la mayor concentración del campo eléctrico? ¿Dónde el campo eléctrico es mayor? Siempre que estén los diagramas de flujo se puede saber, estos diagramas de flujo eléctrico. Sí, o los diagramas de campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, aquí la concentración es muchísimo mayor que aquí. Aquí, por ejemplo, se podría decir que es muy pequeña. Al final esto es arbitrario. ¿Cuántas líneas se tienen que dibujar? Eso es completamente arbitrario, siempre y cuando se siga la regla de que donde el campo eléctrico es mayor, haya una mayor cantidad de líneas. Lo otro que siempre se dice es que las líneas de campo eléctrico siempre salen y entran de algún lugar. Es imposible que se tenga una línea que vaya ella sola hacia ningún lado. De nuevo, esto va por lo de que el campo eléctrico es una función. Entonces, ¿qué pasa con estas, por ejemplo? Estas parecen no entrar a ningún lado. Estas decimos que se cierran en el infinito, ¿sí? Por convención. Y la verdad, pues, cuando se evalúa la ley de Coulomb ya más rigurosamente, pues tiene todo el sentido del mundo. Aquí, por supuesto, pues estas salen de la carga positiva, entran a la negativa, y estas dos, pues también se dice que se cierran en el infinito. Espero haya quedado claro eso por ahí. Ok, finalmente, y mañana es miércoles, mañana es martes, hoy es lunes. Mañana y el miércoles, sí, vamos a hacer ejercicios de cálculos de campos eléctricos. Por mientras solo lo voy a dejar con un concepto importante. Cálculos de campos eléctricos. Ok, entonces, aquí el concepto importante con el que los quiero dejar es que se cumple. Ay, escucha, me fui para saber a dónde. Se cumple el principio de superposición. Sí, es decir, si yo tengo varias cargas, el campo eléctrico neto es la suma vectorial de cada una de las cargas. Esta es la carga 1, la carga 2, la carga 3. Este principio de superposición me lleva a un resultado importante, y es que yo puedo definir las densidades de carga. La verdad, esto debería ser una sección aparte, pero el libro pues, simplemente lo tira como por ahí como un dato curioso, digamos. Tenemos 3 tipos de densidades de carga. Densidad lineal, como la de la cuerda. Híjole, a ver qué escribí aquí. Densidad lineal. Entonces, básicamente la densidad lineal de carga se representa por la letra griega lambda, y quiere decir carga total sobre longitud. Tenemos la densidad superficial. Ese concepto de repente es nuevo para ustedes, no lo sé. Definido por la letra griega sigma, que es carga total sobre área. Esto es cuando la carga, y bueno, principalmente cuando la carga es constante. De lo contrario es un dq sobre un dl, y aquí de lo contrario es un dq sobre un dda. Esto en algunos libros lo van a encontrar como dds, f siendo surface en inglés, la superficie. Y una densidad volumétrica.
y está representada por la letra Rho. Esto es carga sobre volumen, y esto es de Q sobre de B, si hago un caso. Donde estas pues son los diferenciales volumétricos que se estudian que se debían estudiar en cálculo 2 y ahora en cálculo 3. D de B es D de X, D de Y, D de Z. D de A pues puede ser D de X, D de Y. Puede ser D de X, D de Z, y puede ser D de Y, D de Z. Cualquiera de las tres combinaciones posibles. Como pues estos conmutan, la verdad no hay más posibilidades. De lo contrario serían tres factoriales posibilidades. Pero pues no. Bueno, serían 3 por 2 posibilidades. Bueno, lo de las reglas de conteo. Estoy divagando aquí. ¿Cuál voy a usar? Pues se usa el que es perpendicular a la superficie. A medida vayan haciendo ejercicios, y yo pues, también voy a hacer ejercicios, va a ser evidente cuál es el que tienen que usar. Y creo que eso era todo por hoy. Decirles que mañana pues yo voy a hacer los ejercicios, ¿no? Pero para el miércoles se tienen que pensar en algunos ejercicios que les gustaría que yo haga del libro. Puede ser de otro lado si quieren. ¿Qué más? No, pues eso era todo por hoy. Espero que estén bien y espero que estén estudiando mucho. Saludos.